Adyuvancia. Vamos a empezar con un caso clínico. Este es un hombre de 52 años que trabaja en una empresa productora de aluminio, es tabaquista, fumó desde los 20 a los 42 años, hasta los 42 años, unos 20 cigarrillos por día. Y en un control laboral le hacen una espirometría y con eso lo derivan al neumonólogo, que le solicita una tomografía de tórax, le encuentran un nódulo de 19 por 23 milímetros en el lóbulo inferior izquierdo y no tenía adenopatías mediastinales en esa tomografía. Viene con un PET, fíjense que tiene un nódulo periférico. Entonces, la pregunta es ¿cómo hacemos el diagnóstico histológico de este paciente? Si mandar a operarlo, si hacemos una adyuvancia o perioperatorio, ¿sí? Y si necesitamos, en este caso, pedirle biomarcadores. ¿Alguno se le ocurre cómo hacer diagnóstico? ¿Alguno lo mandaría a operar directamente? Por la duda si el PET marca ganglios mediastinales, pero dado que el análisis reportara que no hay actividad mediastinal, creo que pudiéramos optar por una cirugía post-prom y sobre esto decir la festival. ¿Alguien haría algo distinto? Este paciente, yo lo derivé a cirugía y finalmente volvió operado, le hice una lobectomía inferior izquierda, tenía un adenocarcinoma moderadamente diferenciado, con patrón cribiforme, un tumor de 2.6 centímetros, invasión vasculolinfática positiva, estás negativo, PL1, los márgenes eran negativos, pero tenía ganglios peribronquiales positivos sin ruptura capsular, grupo 7 y grupo 9 también positivos. Entonces, el señor tiene un estadio 3A. Le pedimos biomarcadores, le vino un EGFR negativo, ALK negativo y un PL1 más del 50%. Esto es más que nada para que vayan pensando qué harían posteriormente con este paciente. Entonces, voy a dividir la charla en dos partes: adyuvancia inicialmente en pacientes sin drivers y posteriormente en una segunda etapa vemos los pacientes que tienen drivers. Entonces, la mayoría de las guías, tanto NCCN como ESMO, recomiendan hoy por hoy en los pacientes que no tienen drivers realizar tratamiento adyuvante, ¿sí? En pacientes con quimioterapia seguido de inmunoterapia, tanto con atezo, y también está la opción de hacer el tratamiento con PEM. Esto principalmente por beneficio en sobrevida libre de enfermera. Entonces, vamos a ver los dos estudios que le dieron aprobación a estas drogas. Para empezar, el IMpower 010. Este fue un estudio fase 3 que incluyó pacientes con estadios 1B a 3A de la séptima edición, es decir, los pacientes tenían tumores de más de 4 centímetros que habían sido resecados en forma completa. Los pacientes era mandatorio hacer quimioterapia basada en platinos, por lo menos entre 1 y 4 ciclos. Y posteriormente a eso se randomizaban a hacer atezolizumab durante un año versus el mejor tratamiento de el objetivo primario en realidad de este estudio fue la sobrevida libre de enfermedad en estadios 2 a 3A, PL1 positivos. El análisis fue un análisis jerárquico. Si este daba positivo, se pasaba a analizar a todos los pacientes independientemente de la expresión de PL1, y si este daba positivo, se analizaba la sobrevida libre de enfermedad, incluyendo también a los pacientes con estadios 1B. Entonces, el estudio fue un estudio positivo porque dio beneficio en sobrevida libre de enfermedad a favor de esos pacientes que tenían estadios 2 y 3A, PL1 positivos, con una mediana de 68 meses versus 37. Esto implicaba una reducción del riesgo de recaída de un 30%. Cuando uno analiza los distintos subgrupos, podemos ver que en realidad hay beneficio en todos los subgrupos, tal vez un poco menor en los pacientes con histologías escamosas, que ya sabemos que son pacientes que tienen un peor pronóstico, y la eficacia se correlaciona de alguna manera con la mayor expresión de PL1. Fíjense, los pacientes con PL1 más de 50, el hazard ratio era de 0,40 versus el 0,70 del encuentro. Bien, entonces, cuando uno analiza los pacientes con estadios 2 a 3A con PL1 más de 50, fíjense cómo se separan las curvas, ¿sí? Donde hay un 65% de los pacientes vivos y sin recaída a los 5 años, ¿sí? Versus un 44%, con un hazard ratio de 0,40.
Entonces, como el endpoint primario había dado positivo, se analizó lo que pasaba con los pacientes con estadios 2 y 3A, independientemente de la expresión de PDL1, también había beneficio a favor del atezo, y como esto había dado positivo, se analizó también incluyendo a los pacientes con estadios 1B, que hay acá numéricamente en términos de mediana se ve una diferencia, pero no fue un beneficio estadísticamente significativo. Entonces esto implicó que no se analice formalmente la sobrevida, pero si uno ve las tasas de sobrevida 5 años, son bastante similares en ambas mapas. Entonces, hoy atezolizumab adyuvante está aprobado por FDA para los pacientes PL1 positivos, ¿sí? Y por la EMA, en realidad se limitó la aprobación solamente para los pacientes altos expresores. ¿Cuál es el rol del ctDNA? No me voy a detener mucho acá porque ya lo comentó Claudio, pero en este estudio se analizó el ctDNA post cirugía y también post quimioterapia, y lo que en realidad podemos ver es que el ctDNA tiene un valor pronóstico, es decir, los pacientes que tienen ctDNA positivo, ¿sí? Les va peor que los pacientes que tienen ctDNA negativo, pero independientemente si sean positivos o negativos, tienen beneficio con el uso de atezolizumab, independientemente si tuvieron clearance o no el ctDNA. Bien, el segundo estudio es el estudio con pembrolizumab, un diseño bastante parecido, donde también se incluían pacientes con estadios 1B a 3A, también de la séptima edición, pacientes resecados en forma completa, que tenían que tener tejido disponible para PDL1. Y los estratificaban de acuerdo a estadio, de acuerdo al valor de PDL1, y acá también se los estratificaba de acuerdo a si habían hecho o no quimioterapia. Esto es una de las grandes diferencias con respecto al estudio, al IMpower 010. ¿Sí? Es decir, acá la quimioterapia no era mandatoria. Los pacientes se randomizaban a hacer pembrolizumab durante 1 año versus placebo. Y el endpoint en este caso era un endpoint dual, que consistía en la sobrevida libre de enfermedad en toda la población y también en la sobrevida libre de enfermedad en los pacientes que tenían una expresión de PL1 de más del 50%. Que sea dual implica, desde el punto de vista estadístico, que si uno de los dos da positivo, el estudio es positivo. Entonces, el estudio fue positivo para aquellos pacientes en estadios 2, que recibieron pembrolizumab con una mediana de casi 54 meses versus 43. Esto es un beneficio estadísticamente significativo. Cuando hicieron análisis de los pacientes que eran altos expresores, paradójicamente uno hubiera esperado que a los pacientes les vaya mejor en este subgrupo, pero fíjense que las medianas favorecían el uso de pembro, pero en realidad no fue una diferencia estadísticamente significativa. Y lo que se vio también es que los pacientes que recibían quimioterapia adyuvante también les iba mejor que no habiéndola recibido. Entonces, cuando uno analiza por subgrupos, podemos ver que tanto los pacientes con tumores escamosos como los estadios B, el intervalo de confianza toca el 1, es decir, son pacientes que tal vez se benefician menos, y hay mayor beneficio si los pacientes hicieron quimioterapia, y también, paradójicamente, los pacientes que tenían mutaciones FR, a pesar de que eran pocos pacientes, parecían también tener beneficio en aquellos que recibieron pembro. En términos de eventos adversos, fue un tratamiento bien tolerado, con una tasa de discontinuación de aproximadamente un 20% respecto al placebo. ¿Sí? Fíjense las toxicidades, 1/3 de los pacientes manifestó algún tipo de toxicidad relacionada al pembro, pero fueron todas toxicidades manejables. ¿Sí? Y uno siempre se pregunta, o la pregunta principal es qué hacemos con los pacientes PL1 negativos, ¿no? Claudio también lo mostró con los estudios de perioperatorio de neoadjuvancia, donde los pacientes PL1 negativos tal vez tienen menos beneficio que los pacientes PL1 positivos, y en los estudios de adjuvancia lo que podemos ver es que en los dos estudios los pacientes PL1 negativos también tienen menos beneficio. Hay un consenso publicado en el 2024 donde la recomendación, con un 100% de consenso, es que los pacientes PL1 negativos no hagan inmunoterapia. ¿Sí? En el estudio de atezo había un porcentaje de pacientes muy pequeño que se había incorporado como PL1 negativo, pero eso se excluyó del análisis posteriormente. Pembro está aprobado para pacientes independientemente de la expresión de PL1 en el uso de adyuvante.
Este estudio se los muestro porque en realidad es un estudio que en realidad tiene un diseño también parecido. La diferencia es que incorporaron pacientes con EGFR mutado y ALK, ¿sí? Y el tratamiento fue con durvalumab durante un año versus placebo. También eran pacientes con estadios 1BA3A de la 7ª edición, y al igual que el estudio de Pembro, los pacientes hacían quimioterapia basada en platinos, pero no era mandatorio. El endpoint primario fue la sobrevida libre de enfermedad en pacientes PL1 también positivos. En este caso el punto de corte era el 25%, ¿sí? Pero fíjense que el estudio fue negativo tanto para la sobrevida libre de enfermedad, y también el año pasado se presentó en ESMO la sobrevida global, y también fíjense que las curvas se superponen. ¿Por qué resultó negativo? En términos de la población incluida no parece haber diferencias, ¿sí? Por ejemplo, lo que se ve en la mayoría de los estudios es que los pacientes con mayores estadios tienen mayor beneficio, ¿sí? Y tal vez el rol de la quimioterapia ayudante es importante. El único que incluyó pacientes con quimioterapia en forma mandatoria fue el IMpower 010. ¿Sí? El Pembro y el de Durva no era mandatorio, y además también se permitía el uso de carboplatino, cosa que no estaba permitida en el IMpower 010. El año pasado también se presentó este estudio, que es el NADIM adyuvante. Es un estudio fase 3 en donde los pacientes recibieron en realidad una combinación de quimioterapia con nivo, ¿sí? 4 ciclos de quimioterapia seguido de un mantenimiento de nivo durante 6 meses, versus la rama control, que en este caso era quimioterapia, que hoy por hoy ya sabemos que no es el estándar, ¿sí? El endpoint primario también fue la sobrevida libre de enfermedad en estos pacientes, ¿sí? Podemos ver que en la rama experimental, ¿sí?, había un mayor porcentaje de pacientes que tenían comorbilidades, y también en la rama control hubo un mayor porcentaje de pacientes que tenían KEAP1 y STK11, que en realidad son dos factores de peor pronóstico y que también marcan de alguna manera cierta resistencia al uso del inmunoterapia. Hubo una buena compliance, más del 80% de los pacientes pudieron completar, digamos, el tratamiento, ¿sí? Y en términos de sobrevida libre de enfermedad, fíjense que inicialmente las curvas se cruzan. La mediana todavía no alcanzaba, pero son datos inmaduros, pero las curvas se cruzan inicialmente, ¿sí? Y este entrecruzamiento de curvas se debe a muertes tempranas, donde hubo 2 pacientes que sí las muertes estaban relacionadas al uso de la inmunoterapia, por colitis y por neumonitis. Y también hubo pacientes que hicieron neumonectomías izquierdas, ¿sí?, que tienen mayor riesgo de complicaciones, que también fallecieron. También vemos que los pacientes que tienen mayor expresión de PL1, ¿sí?, se benefician más, y también hay mayor beneficio en aquellos pacientes que obviamente completan el tratamiento. La sobrevida todavía es inmadura para este estudio, ¿sí? Así que volviendo un poco al caso clínico, ¿sí?, tenemos un paciente con un estadio 3A, EGFR y ALK negativo, PL1 del 50%. ¿Qué tratamiento haría? Quimio seguido de inmuno. Quimio seguido de inmuno. ¿Usarías indistintamente el inmuno? Y por ahí en estos pacientes con PL1 alto, el ATESO preferiría que no. Perfecto. Creo que el concepto más importante cuando hablamos de inmunoterapia adyuvante es que los pacientes deben hacer quimioterapia, porque la verdad es que no tenemos estudios que le otorguen un beneficio con la inmunoterapia sola en términos de sobrevida, que es el endpoint más duro que nos estudia adyuvancia. O sea que hoy por hoy los pacientes deberían hacer quimio y después hacer inmunoterapia durante un año, ¿sí? Pasamos a otro caso clínico, ¿sí? En este caso es una mujer de 64 años, fumadora desde los 20 años, hipertensa, diabética no insulino requiriente, que por tos se hace una tomografía en julio del 2023, le encuentran un nódulo en el lóbulo superior derecho y en el ganglio iliar derecho, hace un PET y tiene esta lesión con compromiso a nivel mediastinal también en el PET. La pregunta es, ¿cómo harían ustedes el diagnóstico histológico en esta paciente? Si uno optaría por ir a cirugía, hacer neoadyuvancia o perioperatoria, y si le pedirían biomarcadores.
¿Alguno que quiera? A ver, ¿qué harías primero? No tiene diagnóstico, empecemos por ahí. Creo que iniciaría por proponer una broncoscopia, tal vez con toma de biopsia. Solicitaría los biomarcadores, Sí. y posteriormente decidiría la terapia. ¿También haría algo distinto? Esta paciente en realidad hizo una mediastinoscopía, tenía un ganglio precarinal con positiva para adenocarcinoma, ganglios 4R y L4 también negativos. Lo discutimos en comité. A ella le habíamos pedido biomarcadores y tenía un EGFR, una agresión del exón 19, ALK negativo y PL1 del 10%, con lo cual en comité habíamos decidido llevarla a la cirugía y se hizo una lobectomía superior derecha. Tiene un tumor de 3 centímetros, invasión vascular linfática positiva, estás negativo, PL3 y compromiso del grupo 10 y el grupo 4 con ruptura capsular, un estadio 3A. Bueno, para que también vayan pensando qué hacer con esa paciente posterior, sí. Teniendo en cuenta que para la neoadyuvancia, la inmuno es independiente de la expresión de PL1, mientras que la ayudante beneficio, sobre todo cuando eso supervisa más de 50, el tener previamente el dato del PL1, si es positivo o negativo, me puede ayudar a decidir si me voy para una cirugía primaria o a una neoadyuvancia. Teniendo en cuenta que si tengo un PL1 negativo, menos de 50, para hacer la ayuvancia, digamos que tiene o no se podría justificar, mientras que con la neoadyuvancia independiente del presente de todo el mundo sí lo puedo hacer. En base al ahí uno podría hacer, digamos, dos cosas, digamos, ¿no? Siendo resecable el paciente, uno tiene la decisión de llevarlo a la cirugía directamente o hacer neoadyuvancia o perioperatoria, digamos. Uno que entrase que es negativo. Yo creo que podría ser, igual parecería que hay más evidencia de neoadyuvancia. Eventualmente, si el PL1 es negativo, ahí ya la idea. En este caso que tiene PL del 10%. Del 10%. Lo que pasa es que vos tenés que tener en cuenta, o sea, la importancia de haber hecho los biomarcadores es el EGFR. Sí. Pero si no hubiera tenido la mutación. Pero si no hubiera tenido la mutación, podríamos haber hecho la quimioinmuno. Sí, si no hubiera tenido el EGFR, uno podría haber hecho quimioinmuno o el perioperatorio. Pero un poco la decisión de ir a operarla fue porque tenía el exón 19. Bueno, entonces ahora vamos a ver la adyuvancia en pacientes con drivers, ¿sí? Hoy las guías recomiendan para aquellos pacientes que tienen EGFR mutado utilizar osimertinib durante 3 años, ¿sí? Y en aquellos pacientes que tienen ALK positivo utilizar alectinib durante 2 años, ¿sí? La adyuvancia para los pacientes EGFR se hicieron distintos estudios con distintas formas de seleccionar el EGFR. La mayoría de estos estudios dio beneficio en sobrevida libre de enfermedad, pero ninguno había dado beneficio en sobrevida global y tal vez tenía que ver esto, de que la selección se hacía en base de inmunohistoquímica, FISH, no se hacían bajo las técnicas actuales, ¿sí? Así que hoy por hoy el único TKI que demostró beneficio en la adyuvancia es el osimertinib. Esto es un estudio en base al estudio ADAURA. El estudio ADAURA es un estudio fase 3 que incluyó pacientes con estadios 1B a 3A de la séptima edición. Solamente aclararles que cuando hablamos de estadio 1B, la séptima edición incluye pacientes con tumores de 3 centímetros, ganglios negativos, ¿sí? Que habían sido resecados en forma completa, ¿sí? Y podrían haber hecho o no quimioterapia. Es decir, la quimioterapia no era mandatoria. Se los estratificaba de acuerdo al EGFR, al tipo al estadio, y recibían, o se los randomizaba a recibir osimertinib durante 3 años versus placebo. El endpoint primario fue la sobrevida libre de enfermedad determinada por el investigador para los pacientes con estadios 2 a 3A. Y en un endpoint secundario se incluiría en el análisis a los pacientes con estadios 1B y la sobrevida. Las dos ramas estaban bien balanceadas, ¿sí? La mayoría de los pacientes no tenían historial de tabaquismo, es bastante común en los pacientes EGFR. También había un buen balance en los distintos estadios y también estaba bien balanceado, un 60% de los pacientes había recibido quimioterapia previamente en ambas ramas, ¿sí?
Esta es la primera presentación que se hace de la Daura, donde se ve un beneficio en sobrevida libre de enfermedad a favor de osimertinib con medianas no alcanzadas en ese momento y un hazard ratio de 0.20, es decir, que disminuye el riesgo de recurrencia en un 80%. Esto es un beneficio estadísticamente significativo y esto le valió la aprobación en el 2020 para empezar a utilizar osimertinib a pesar de no tener datos en sobrevida. ¿Sí? Bien, ahora, se presentaron los datos de sobrevida en el 2023 y fíjense que hay beneficio tanto para estadios 2 y 3A y también ese beneficio se mantiene cuando se incluye a los pacientes estadios 1B. Es decir, que el beneficio absoluto en términos de sobrevida a 5 años para los estadios 2 a 3A es del 12%. ¿Sí? Este beneficio fue independientemente del tipo de mutación, tal vez les va un poco peor a los del exón 21, pero eso es por una cuestión pronóstica relacionada al tipo de mutación, que siempre les va un poco peor en todos los estudios. Y fíjense que el beneficio también fue independientemente del uso de quimioterapia. ¿Sí? Pero hay que tener en cuenta que es un estudio que no está diseñado para ver si los pacientes tienen que recibir quimio o no. Y si recibieron o no era determinada por el investigador. Y también el beneficio fue independiente del estadio. Fíjense que el beneficio se observa en todos los estadios, pero si uno va avanzando en los estadios, estos estadios 1B con un beneficio absoluto del 6%, hasta el 3A, donde el beneficio es del 18% en el uso de osimertinib. Los pacientes SLR tienen una alta incidencia de recaída a nivel del sistema nervioso central y el ADAURA también, en la Daura lo que se vio es que el osimertinib prolonga la sobrevida libre de recaída a nivel del sistema nervioso central, pero hay que tener en cuenta que los pacientes solamente se hacían tomografía o resonancia en el screening y después durante el tratamiento era según indicación médica, durante el tratamiento o hacia el final del tratamiento. ¿Sí? O sea, no les hacían tomografía o resonancia en forma mandatoria. ¿Sí? O sea que el riesgo de recurrencia tal vez en este caso no está bien. Con respecto al tipo de recurrencia, los pacientes que hacían tratamiento con osimertinib tenían mayor chance de recurrencia a nivel loco regional, mientras que los pacientes que recibían placebo tenían más chance de recaída a distancia. De los tratamientos subsecuentes es importante saber que en ambas ramas el tratamiento posterior a finalizar a la progresión, la mayoría recibió TKIs, ¿sí? Y entre los TKIs que más recibieron fue el osimertinib, ¿sí? En ambos. Con respecto al perfil de seguridad, recuerden que el osimertinib es durante 3 años, ¿sí? La duración mediana de tratamiento fue casi 36 meses versus 25 en la rama placebo, y fíjense que un 27% de los pacientes requirió algún tipo de interrupción y retoma del tratamiento, ¿sí? Y un 13% requirió algún tipo discontinuar el tratamiento en la rama de osimertinib. Bien, en el estudio de Daura también evaluaron la enfermedad mínima residual, ¿sí? En realidad la tasa de detección de la enfermedad mínima residual en este estudio fue relativamente baja, y cuando los pacientes hacían quimioterapia lo que podemos ver es que la mayoría no tenía enfermedad mínima residual detectable, ¿sí? Sin embargo, en aquellos pacientes que sí tenían enfermedad mínima residual detectable, lo que se vio es que el 100% de los que tenían enfermedad mínima residual detectable en la rama placebo recayeron, ¿sí? Y un 80% en la rama de osimertinib. Es decir, que de alguna manera esta enfermedad mínima residual positiva predice cierto riesgo de recaída. Y muchas de esas recaídas en la rama de osimertinib ocurrían dentro del primer año, más del 50% de esas recaídas ocurrían dentro del primer año de haber finalizado el tratamiento. Entonces, hoy por hoy hay un montón de estudios que están evaluando extender el osimertinib. Hay un estudio que está evaluando usar osimertinib durante 5 años. No me acuerdo el nombre, pero está corriendo. Entonces, volviendo un poco al caso clínico, un estadio 3A, con una lesión del exón 19, ALK negativo y PL1 negativo, ¿qué tratamiento adyuvante harían? ¿Alguien haría quimioterapia seguido de osimertinib? Algunos harían osimertinib solo. ¿Qué hacen en la práctica? Monoterapia, o sea, tratan de evitarle la quimioterapia a estos pacientes.
Quimio seguido de OSI. Bien. Entonces, levante la mano, ¿quién haría osimertinib monoterapia? Sí, lo puedes hacer. Sí lo puedes hacer. Sí, El porcentaje de pacientes que van a recaer precisamente en el tradicional, eventualmente vas a tener que utilizar quimioterapia. Tal vez lo que sería la estrategia es estar reservando la quimioterapia al momento de la recurrencia, que sería un enfoque más platino, más o menos osimertinib, dependiendo del tipo de progresión o algún otro tipo de tratamiento. Bueno, justo los estadios 3A, ¿sí? Que son los que mayor beneficio tienen en osimertinib, la mayoría de los pacientes incluidos en el estudio habían hecho quimioterapia. Y de vuelta, no es un estudio que nos permita a nosotros decir que el paciente no tiene que recibir quimioterapia. Capaz uno lo discutiría más en los pacientes con estadios 1B, donde no tienen ganglios positivos, y entonces ahí uno capaz definiría o pondría más en discusión hacer o no la quimioterapia, pero en estadios 3A con compromiso ganglionar, donde el riesgo de recaída realmente es más alto, uno tal vez preferiría hacer quimioterapia seguida de OSI. De hecho, la recomendación es hacer quimioterapia, a menos que no sea elegible para hacer quimioterapia, por lo menos eso dicen. Bien, pasamos a otro caso clínico. En este caso, una mujer de 65 años no fumadora, hipertensa, que le encuentran un nódulo pulmonar porque se estaba haciendo estudios prequirúrgicos para hacer una videocolonoscopia de screening. Por hallazgo de ese nódulo pulmonar, llegué a mi consultorio, en realidad ya operada, tenía una lobectomía inferior derecha por un adenocarcinoma de 3 centímetros, con ganglios positivos en el grupo 7, ¿sí? Y márgenes negativos, con biomarcadores FFR negativo, ALK positivo y PL1 negativo. Bien. Entonces, hoy por hoy las guías recomiendan el uso de alectinib adyuvante. Esto es en base a este estudio fase 3 que se llama ALINA. Es un estudio que incluyó pacientes con estadios 1B, con tumores más de 4 centímetros, hasta estadio 3A, donde los pacientes habían sido operados, ¿sí? Y se randomizaban, en este caso, un poco el diseño es distinto a lo que vimos en el ADAURA, se randomizaban a hacer alectinib por 2 años versus quimioterapia basada en platinos por 4 ciclos, ¿sí? El endpoint primario fue la severidad libre de enfermedad, estadios 2 a 3A, ¿sí? Y si esto daba positivo, también de vuelta un análisis jerárquico, si esto daba positivo, se incluían en el análisis a los pacientes con estadios 1B. En este estudio, sí, lo que se hizo fue evaluar con resonancias magnéticas tanto basales en el screening como también durante cada 12 semanas a lo largo de todo el tratamiento. En este estudio las ramas estaban bien balanceadas, ¿sí? Había un mayor porcentaje obviamente de pacientes mujeres y no fumadoras, lógico para pacientes ALK positivos. También estaba bastante balanceado en términos de estadios, ¿sí? Y en un análisis primario lo que se vio es que había un beneficio a favor del alectinib con medianas no alcanzadas, ¿sí? En el momento de la presentación había 28 meses de seguimiento y el hazard ratio era de 0.24. Esto es un beneficio estadísticamente significativo y tanto para estadios 2 y 3A como también para cuando se incluían los pacientes con estadios 1B. O sea, el beneficio era en todos los estadios. Y también lo que se vio es que disminuía el riesgo de recurrencia a nivel del sistema nervioso central. Cuando uno le suma 20 meses más de seguimiento a estos resultados, lo que podemos ver es que el beneficio se mantiene, ¿sí? Fíjense, todavía 48 meses de seguimiento y las medianas todavía no alcanzadas para la rama de alectinib, ¿sí? Y de 41 meses para la rama de quimio, tanto en estadios 2 y 3A como cuando se incluyen los pacientes con estadios 1B. El cerebro es un sitio de recaída muy frecuente para los pacientes ALK y bueno, alectinib tiene su penetrancia a nivel del sistema nervioso central y de alguna manera protege de esa recurrencia a nivel cerebral, ¿sí? Y en términos de sobrevida, a pesar de que ya tenemos unos 48 meses de follow-up, en realidad todavía no se alcanzó la mediana, ¿sí? Y los datos todavía son inmaduros por los pocos eventos que han tenido, pero parecería haber una tendencia en beneficio en sobrevida.
Con respecto a los pocos pacientes que hasta el momento recayeron en el estudio, la mayoría recibió un inhibidor de ALK, pero hay que tener en cuenta que en la rama de quimioterapia había un 58% de pacientes que llegaron a recibir alectinib, es decir, no había ningún crossover en el estudio, pero de alguna manera si los pacientes recurren y hacen alectinib, eso también puede tener algún impacto en la sobrevivencia. Con respecto al perfil de seguridad, nada que no conozcamos con respecto al alectinib, un 30% de pacientes que habían tenido alguna toxicidad grado 3, no hubo muertes relacionadas al tratamiento y la tasa en realidad de discontinuación es bastante baja, un 5%. La mayoría de los pacientes manifestaban aumento de CPK, constipación y también alteraciones a nivel de la función hepática. Pero la mayoría de los eventos adversos son de bajo grado y manifestados. Este estudio lo presentaron el año pasado en Berlín. Es en este caso un estudio de adyuvancia, pero con un inhibidor de segunda generación que es enzartinib. Nosotros no lo tenemos disponible acá en Argentina. Incluyeron pacientes con estadios 1B a 3B, pero en este caso de la octava edición, operados. Estaba permitido el uso de la quimioterapia adyuvante, es decir, que se estratificaban de acuerdo o no al uso de quimioterapia adyuvante y se randomizaban a hacer enzartinib o placebo. El endpoint primario fue la sobriedad libre de progresión. El tratamiento era durante 2 años y el 70% de los pacientes en ambas ramas había hecho quimioterapia. Beneficio estadísticamente significativo a favor del enzartinib, pero creo que lo interesante para tener en cuenta es que el beneficio también se ve cuanto mayor sea el estadio, y creo que también es importante ver que el beneficio es un poco mayor con los pacientes que han hecho quimioterapia previamente. Y por último, este estudio, que solamente se los muestro para saber que existe un estudio de adyuvancia con crizotinib, pero es un estudio que fue negativo, se presentó en el Mundial del año pasado. En realidad es un estudio que tiene muchas limitaciones porque tuvo un reclutamiento muy largo y cerró prematuramente cuando salieron los resultados de la línea. También no estaban correctamente estadificados, el timing de adyuvancia varió entre 4 semanas a 11 meses, ¿sí? Así que y solamente el 40% de los pacientes, por la toxicidad que implicaba el uso de crizotinib, pudo completar el tratamiento durante 2 años. Pero es un estudio negativo y se los muestro más que nada porque bueno, a veces puede pasar que uno dice, bueno, no tengo alectinib o no tengo aprobado alectinib y uso crizo como si diera lo mismo y no es lo mismo. Bueno, entonces volviendo al caso clínico, una paciente con estadio 3A, FFR negativo, ALK positivo, PL1 negativo, ¿qué tratamiento adyuvante haría? ¿Alguien haría alectinib solo? ¿Alguien haría quimio seguido de alectinib? Bueno, algunos no levantan la mano, así que no sé, pero todavía no tenemos datos de sobrevida maduros del estudio, más allá de que ya tiene un largo seguimiento. Probablemente lo que vaya a pasar es que dejemos de hacer como quimioterapia en estos pacientes. El tema es que al momento del diseño del estudio, pero al momento del diseño del estudio, lo único que demostró beneficio en sobrevida en los pacientes es la quimioterapia. Entonces se usó rama control la quimio y no la recibieron a las personas que estaban en la rama de quimio, ¿no? Como comentario. Entonces la verdad que genera mucha duda si hacer quimio o no hacer. Bueno, no sé, ¿alguien quiere hacer algo? No, este estudio, a diferencia de la otra, lo que hace es intentar responder la pregunta si el inhibidor es mejor que la quimioterapia. Y la diferencia es sustancial, es verdad que todavía no hay diferencia tan marcada en supervivencia, pero en este grupo de pacientes que los inhibidores son sumamente efectivos, el potencial beneficio en supervivencia va a ser difícil. Muy probable que estos pacientes cuando recaigan vuelvan a utilizar el inhibidor. Que es lo que ocurrió en los pacientes que recayeron con alectinib. Porque por más que este estudio, digamos, en 1 año, 2 años, que sea la supervivencia global negativa, no sé si me lo estoy preguntando, no sé si me cambiaría tanto mi decisión de no hacer de quimioterapia. Pero por ahí la diferencia es en supervivencia es negativa o no es. No hay diferencia significativa. Pero básicamente por la efectividad que tiene el inhibidor en el estadio avanzado. Bueno, ¿alguien tiene alguna duda? ¿No? Igual, bueno, el diseño del estudio era sin quimioterapia. Sin quimioterapia, obvio. Por Sí. eso.
Yo Entonces, creo que por ahí que te ayuda a más favor, a usar la a favor el de hacer cine también que realmente los ALK responden mucho a la química. Sí. Meterse el carro, Pero uno se sentiría, me da la impresión de que nos sentimos más cómodos en no usar química con ALK que con FPR. y no sé, yo creo que es un estadio 3. Claro, pero igual yo creo que es un estadio 3, un tumor muy grande, N1. Yo le haría quimio. Si es un estadio 1B, Ahí lo tumor de 40 de hecho en las minutos. guías, bueno, esto no me quedó claro, pero en las guías ponen la opción de, como que a criterio de si no es elegible para quimio no hacerla, digo, con el uso de como que uno puede o no hacer la quimio. No. Voy a dedicar